Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Charlas de Diseño, la charla número 34. ¡Wow! ¡Qué rápido se ve el tiempo! Y le quiero agradecer a todos ustedes como seguidores que ya casi llegamos, Pati, estamos arañando el 1700, los 1700 seguidores, cosa que me da muchísimo gusto porque es un trabajo colectivo con todos ustedes. Y hoy, Pati, estamos contigo, ¿no? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, la maestra Patricia Espinosa, eh, con un camino muy andado, muy dedicado en vida y alma al diseño, Pati. Pues Coincidimos tú y sí, yo, coincidimos tú y yo por aquellos noventas, ¿no? 90 y tantos en el posgrado. en el Eh, posgrado, sí, ahí en la UNAM. Y en mira, la yo, UNAM, Universidad de Guadalajara, tú Ibero, y coincidimos en el posgrado en la UNAM. así Y es. han pasado tantas cosas, ¿no? Que bueno, ya nos irás platicando a lo largo de esta semana, Pati. Muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu agenda y por recibirnos en tu casa con ese paisaje maravilloso. Muchas gracias a ti, Ceci, te agradezco mucho. De veras tener la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas No, Pati, al gracias. contrario, porque en esos momentos de tanto cambio y estamos ahorita medio efervescentes, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo, si regresamos bueno, ustedes ya están regresando a las Yo aulas. ya regresamos. Sí, claro, por supuesto. Dije, no, de una vez, antes de que otra cosa pase y antes de que la rutina nos vuelva a absorber, estamos aquí contigo, Pati. Así que bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas al diseño? Pues fíjate que es chistoso, es una cosa interesante. Yo no había escuchado, yo viví en Puebla, yo soy de Puebla, y era hace muchísimos años de esto, eran los 70s. Entonces, en realidad era como que la carrera de diseño no era una carrera muy conocida. Y yo quería estudiar algo distinto, algo diferente. Y cuando me metí a buscar, me llegó algún tipo de información sobre el diseño de una de mis compañeras en Puebla. De la Y prepa. en la prepa, en la prepa. Y cuando me empezó a platicar, dije, wow, esto es increíble. Pero entonces no era tan fácil conseguir información, no te metías a No, claro. internet y esas cosas, no. Finalmente tuve la oportunidad de ir buscando la información sobre el diseño y una vez que fui enterando de todo lo que era posible, digamos, que podía ser un diseñador, dije, esa es la mía, esa es la mía. Entonces, Oye, Pati, empecé mi segundo. pero ¿qué era lo que tenías? O sea, ¿ya dibujabas? ¿Ya te gustaba qué? ¿Qué era lo que hacías cuando secundaria, Me prepa? gustó, siempre me gustó dibujar desde chica, me gustó mucho toda esta parte, tenía clases aparte de dibujo y cosas de estas, se me facilitaba mucho este tipo de cosas. Entonces, esta parte la parte del dibujo, pero sobre todo esta parte como hacer cosas diferentes, esta idea de tratar de resolver los problemas de manera distinta, era algo que siempre me atrajo, sin que lo hiciera Oye, muy bien, pero sí me atraía. aparte creo que somos de una época en la que en la escuela desde primaria eran las manualidades, ¿no? Sí, sí, ¿No? Entonces pero era, unas manualidades que a mí no me gustaban. El claro, tejido, pero de la alguna manera, costura. sí, claro, era costura, bordado, tejido, etcétera, ¿no? Pero que de alguna manera ya aunque lo hiciéramos a fuerza, no importa, pero como que también ya teníamos esa sensibilidad del trabajo manual, ¿no? Sí, y yo con unas compañeras que tuve, nos gustaba como arreglar las cosas, ¿no? Mi cuarto estaba feíto, y entonces yo con un grupo de compañeros dije, órale, vamos a arreglar mi cuarto. Fuimos, lo pintamos, lo quitamos, lo hicimos, lo pusimos, y luego lo hicimos en casa de ellas. Entonces, teníamos como un poco esta idea de, podemos nosotros hacer las cosas Y para ser cambiar mejor. las cosas. Exactamente. Entonces, por ahí fue. Y luego a partir de esto yo dije, bueno, pues ya, diseño. Y entonces, ¿dónde había diseño? En Puebla no había diseño. Claro. No había una sola escuela de diseño ni por equivocación. Entonces vino el problema real de tener que convencer a mis papás de que Wow. yo me quería venir a estudiar a México. Y No. eso en esta época, en los 70s, de una niña con Claro. lana, era un broncón. Era un Por broncón supuesto, por espantoso. supuesto. Pati, en este momento quiero reflexionar contigo justamente ese devenir histórico que hemos estado transitando, ¿no? Claro, Hoy los chicos, los jovencitos, las nuevas generaciones podrían pensar que toda la vida las mujeres fuimos a la escuela y que toda la vida llegamos a la universidad y no era cierto. no.
No, no era cierto, porque era primero complicado. Ya que te dejaran ir a la universidad, bueno, todavía, ¿no? Mis papás los dos eran Pero yo no, profesionistas, en fin. claro, Pero, pero el pensar, oye papá, quiero ir a la universidad, es como, ¿y por qué universidad si lo que se estila, lo que sería lo normal es una carrera corta, aquí cerca en Puebla, ¿no? A ver, el novio, el pretendiente, o sea, ¿por qué claro, claro. universidad? Y en México, ¡oh! Ya me Entonces, imagino. fue bien complicado. Yo la primera vez que dije, mamá, es que yo quiero estudiar diseño en México. Se volvió con toda su calma y me dijo, ah, estás loca. Y ya, no me volvió a pelar. Entonces, sí hubo que hacer una labor importante de convencimiento, una labor muy importante. Yo tenía la ventaja que mis papás tenían un amigo, padre jesuita, muy cercano a ellos, y entonces este padre, yo hablé con él y él me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Y gracias, una parte importante de que yo pudiera estar aquí es que él habló con papá, habló con mamá, que hasta que les dijo, en fin. Entonces Claro. sí fue una figura importante. Un soporte que finalmente te ayuda, literal, te ayuda a brincar, ¿no? Ese trecho que te faltaba para llegar a diseño. Exacto, exacto. Entonces, con el padre se llamaba Salvador Álvarez. Y entonces, alguna vez él me dijo, si quieres, vente, yo te llevo a la Ibero y conoces. Claro, y la Entonces, universidad jesuita además, y tenía diseño, entonces caías como anillo al dedo, pues. así es, así es. Entonces yo llegué aquí a México y sí dije, no, es que esto es la mía, esto es lo mío. Y entré a diseño, pues muy contenta y muy asustada. Oye, Pati, ya te toca la Ibero en la nuevo edificio en Santa Fe? No, 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 yo estudié en Cerro de las Torres. Estudié en Cerro de las Torres. La universidad era una universidad muy bonita. Era una universidad que tenía un edificio central y luego 5 edificios, en este sentido, como un peine, Uh -huh. hazte de cuenta. Y entonces, ahí fue donde yo estudié, la universidad era mucho más chica. Cuando Es, estudié, de haber tenido unos 3,000 alumnos, 2,500, 3,000 alumnos. que es el edificio que finalmente Se cae cayó. con el terremoto del 85. No, se cayó, no me acuerdo si antes o después, pero no se cayó en ese temblor, creo que fue un poco antes. No me acuerdo. Fíjate, Pati, si me permites, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en posgrado, haciendo mi investigación de cómo llega la ergonomía al diseño o cómo llega el diseño a Ajá, la ergonomía, ¿no? Ya no me importaba, yo lo que quería saber era en qué momento se habían encontrado. Llego a entrevistar allá a Santa Fe al arquitecto Robalo. claro. Y él me dice, a ver, ven, vamos a ver qué papeles tengo. Un conversador verdaderamente maravilloso, ¿no? Increíble. Y platicamos sobre aquellos años en los que el profesor Mariscal tenía la clase de ergonomía, etcétera, ¿no? Y me dice, mira, creo que aquí hay unos documentos todavía, ¿no? Abre un archivero, saca unos folders y me dice, mira, pues sí, aquí hay algunos documentos, unas cartas de solicitud para pedir recursos y apoyos para crear un primer laboratorio de ergonomía aquí en la Ibero. Y Fíjate. se queda, y yo, ingenua, sin entender nada, veo que se queda callado y se queda pálido. Se sienta en el escritorio y me dice, mira lo que hay aquí. Y empieza a sacudir el folder y empieza a caer polvo. Y me dice, creo que este archivero Se lo todavía tiene comí. polvos del terremoto o de cuando se cayó el edificio Wow. y son de los documentos que pudimos rescatar. Yo en ese momento dije, wow, es que este es un tesoro, ¿qué está pasando? ¿Dónde soy? ¿No? Yo salí profundamente impactada de esa situación. Hoy lo cuento como anécdota, pero salí hasta la piel chinita, se me ponía nomás de acordarme. Y dije, Sí, wow, sí. nadie había vuelto a tocar esos papeles, ¿no? ¿No? Fíjate, cuando yo entré a la carrera, el director de la carrera era el arquitecto Roballo. Él era nuestro gurú, ¿no? Entonces, era interesante porque era muy distinto que ahora. El primer semestre nosotros llevamos 13 materias. 13. Wow. ¿Vivías en la escuela? No me pregunto, vivíamos para esto. Entonces, nunca teníamos tiempo, pues más que para trabajar, o en la escuela o en la casa, y ya, casi dormías poquitito. Claro, no hay Todas tiempo estas, ni para dormir, pues, o sea.
No, teníamos poco tiempo para dormir y era chistoso porque nosotros decíamos, no sé si sea cierto o no, pero como estaba empezando la carrera, había muchos cambios. Teníamos muchas materias que ahora ya no llevan los estudiantes. Llevábamos, por ejemplo, una materia de química. Pues sí, llevábamos materias que luego fueron siendo, bueno, no, vamos ajustando, vamos ajustando. Yo siempre digo que estas primeras generaciones, pues éramos como alumnillos de indias. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero finalmente también formamos los cimientos de las escuelas. Claro, ¿No? claro. Y somos esas generaciones en las que bueno, también, a ver, espérame, yo entré, en la Universidad de Guadalajara se funda en el 76, yo entré en el 83, o sea, realmente era de las pocas, y soy la titulada 33 o 34, por ahí ando, pero sí era el momento en el que éramos escuelas muy pequeñitas, una Sí. relación extraordinariamente cercana y afectuosa, ¿no? Entre todos los integrantes, vivíamos en los talleres, compartíamos los espacios. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, el taller de diseño industrial teníamos que ir diario. Claro. Y yo me acuerdo perfecto, pues en el primer semestre no podíamos utilizar ninguna máquina. Todo eran puras herramientas manuales. Entonces, pues uno de los trabajos era tu nombre. Tenías que hacer tu nombre en maderita, ¿no? Oye, yo me llamo Patricia. Me hubiera llamado, no sé, Liz. No, yo dije, bueno, ¿voy a poner Pati? No, tú no te llamas Pati, te llamas Patricia. Y era en la tabla calar las letras, o sea, calar todo tu nombre. Cada letrita, ¿no? La P, la A, la T, ¿eh? Y luego lijarlas, ya sabes. Entonces, en todas las clases, nos sentábamos en clase y estábamos oyendo la clase y lijábamos. Todo el tiempo lijábamos. Sí. Lijábamos. Oye, Pati, pero esos momentos eran entrañables, porque finalmente era estar en contacto con la madera, con los materiales en general, el olor, el tocar la superficie, el sentir, le falta. No, sí, ya sabes, así, no, todavía le falta tantito. Oye, y nos acostumbramos a ver a contraluz, ¿no? No, es que aquí todavía no. Una rayita aquí en la maderita. Oye, el manejo de los instrumentos, el escalímetro, el vernier, o sea, realmente era parte de nuestra cotidianidad. No traeríamos estuche de maquillaje, pero... No, creo que no. ¿Dónde? No podías ni cargarlo. Siempre traíamos los martillos, todo aquí en el morral. Oye, y el portaplano seguramente, ¿verdad? También era parte de tu equipaje. Sin duda, sin duda. Y es interesante porque alguna vez cuando más adelante el diseño se celebraba, por ejemplo, se celebraron creo que, no sé cuántos años de gráfico, hace unos años, y pusimos una exposición de los trabajos que se hacían. Y entonces yo fui con mis alumnos y me decían, ¿qué es esto? Ay, pues es que esto era, ¿cómo se llamaban estas hojas de letras que ibas poniendo una por una? Y entonces, ay, no es cierto, Pati, de verdad, sí, de verdad, ¿no? Y los planos, que tardaba siglos haciendo tus planos, ¿no? Con tinta china. Exactamente. ¿No? Bueno, el proceso normal era primero en papel calca, ¿no? En lápiz, tomar medidas, escalas, etcétera. La calidad del lápiz, ¿no? Exactamente. Entonces, con lápiz de tal, lápiz de la calidad, del quién sabe qué, y luego con tinta china. ¿no? Claro, y bueno, seguramente te tocaron los estilógrafos, ¿no? Claro. No, yo era de grafo, entonces cada punto. Pero cuando yo entré había grafos, todavía peor que estilógrafos. No, claro. Grafos que les ponían las puntillitas estas así, ¿sí? que eran unas puntillitas complicadas, y entonces clásico que ponías tu escuadra y le hacías así, y ¡ponca! Que le había que estaba listo el plano, se te derramaba la tinta, claro. Te querías morir, te querías. Por supuesto. Pero también eso, Pati, creo que nos fortaleció en tolerancia, en paciencia, muchas habilidades nos desarrollamos, ¿no? Sin duda. Que además eran necesarias. Claro. Porque además no existía el herramental como existe ahora para poder de una manera más sencilla o más rápida
pues hacer los planos o trazar las figuras sin que te saliera, si todo te tenía que salir perfecto. Pues necesitabas mucha Claro. habilidad. Y luego el proceso este de lleva el plano y vamos al taller y empezar el proceso de hacer magia, ¿no? De el bidimensional a la maqueta y luego al prototipo. Fíjate que a mí el taller lo amé desde el primer día, lo amé con locura siempre. El taller, sobre todo de madera, fue mi máximo. Más adelante, nosotros trabajamos mucho con madera, ya habrá tiempo de platicarlo, pero sí teníamos una fábrica de muebles de madera y no sé qué, pero fue porque desde entonces, esta parte de la madera, de la sensibilidad del olor, como tú dices, la parte del barnizado, del patinado, es una maravilla. Es una maravilla y siempre, de verdad, fue muy importante. Yo creo que era muy importante para todos. Oye, y ¿No? creo que ese momento fue mágico también para nosotras como mujeres, el vernos en un contexto masculino, ¿no? O sea, Sí, por primera vez la mujer metida en los talleres. Bueno, a mí, yo creo que en el camión, que yo hacía de la escuela a la casa, bueno, la gente me veía hasta raro, ¿no? Con las manos llenas de grasa acerrín. cuando estaba exactamente con el cabello lleno de acerrín. Hasta ese hecho de que la gente volteaba y nos veía raro, ¿no? Mi abuela en particular, es que esta niña en carrera de hombre, creo que también fortaleció nuestra autoestima, ¿no? Sin duda. Nosotros, en la generación en la que yo estuve, en Ibero, la generación era el 40 diseñadores industriales. En ese momento en Ibero había diseño industrial y diseño gráfico. Y entonces había una generación de cada una de las carreras. Éramos 40 de industrial y 40 de gráfico. Pero en mi salón éramos 14 mujeres. Y el resto eran casi, pues, prácticamente puros muchachos. Y en gráfico era al revés. Había 38 niñas y 2 muchachos. Pues sí, es chistoso, ¿no? En realidad, en la actualidad, yo tengo ya grupos de diseño industrial y un porcentaje muy alto de chicas de diseño de estudiantes de diseño industrial son estudiantes mujeres, digamos. Sí, 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 Pues creo ha que ido cambiando. ha ido cambiando y bueno, ya, luego hablaremos de qué está pasando con los hombres, pero eso no es tema de conversación hoy día, ¿no? Claro, ¿Y claro. qué tipo de proyectos hacían en aquel momento en la carrera? ¿Y qué profesores tuviste? Porque... Bueno, yo digo que el icono más importante fue Chuy Vilches. Chuy Vilches, que luego se fue a la UAM, te has de acordar, fue el fundador del área de Fue, claro. en la UAM, porque la UAM se fundó cuando yo ya estaba en la carrera, como 3 años después. Pero Chuy Vilches fue mi profesor pues, de los primeros semestres, Ajá. pero en estas 13 materias del primer semestre él me daba 5. Claro. O sea, era el profesor, el profesor. Entonces, era interesante. Él tenía un modo muy chistoso. Chuy Vilches tenía una mano que se había llevado con una máquina 2 dedos. Decía, esto no se hace. Entonces, era muy chistoso. En las clases nos daba clases de estructuras. Y él tenía una voz chistosa. Hablaba como así. Y nos decía, a ver, muchachitos, miren, esta es una estructura completa. Y esta, con sus 2 dedos que no tenía, decía, es una estructura incompleta. Muy chistoso. Pero tuve profesores muy entrañables, el profesor Huerva, que era el que nos daba todo el área de dibujo. Huerva fue como el que instaló toda esta parte muy fuerte de dibujo en la Ibero. Y su escuela, pues yo creo que sigue a la fecha, porque muchos de los grandes profesores de dibujo ahora de la Ibero fueron alumnos de Vilches. Claro. Digo, de profesor Huerva. Eso es maravilloso, ¿no? Que realmente dejan escuela. Así es. Entonces, sí teníamos algunos profesores que fueron muy, muy, muy entrañables, ¿no? Quizá el asunto es que en esa época casi todos nuestros profesores eran arquitectos. Claro.
había pocos diseñadores ya formados. Que también es parte normal cuando las escuelas de diseño se están formando. Ya tiene que pasar un tiempo más o menos relativo de maduración para que los primeros egresados tomen la administración y la docencia de la institución, ¿no? Sí, sí. El arquitecto Robalo nos daba teoría del diseño. Juan Antonio Madrid, por ejemplo, que creo que ha sido uno de los primeros egresados de diseño industrial, también fue nuestro profesor. En fin, son gente que ya muchos de ellos ya no están con nosotros. Pero sí, eran gente, eh, me parece que fue muy importante digamos, este inicio con esas personas, porque sí nos permitían, nos ponían retos muy grandes, bueno, para nosotros eran muy grandes. Por supuesto. Por Y ejemplo, ¿qué proyectos tuvieron? ¿Qué proyectos y cómo llevaban los semestres? O sea, empezaban desde cosas muy simples, como dices, herramientas, y ibas incrementando el nivel de complejidad. Por supuesto, sí, por supuesto. El primer semestre te digo que hacíamos esta cosa de herramientas que con las letras y no sé qué. Me acuerdo mucho, que nunca se me puede olvidar, uno de los proyectos que llegó Chuy a decirnos, estamos en primer semestre, que tenemos que hacer un objeto óptico áptico. Ok. Entonces, era una cosa que se veía preciosa y que además la agarrabas y la sobabas y la sobabas y la sobabas. En fin, ¿no? Por supuesto, a partir de esto, pues hubo muchos otros proyectos. Entrábamos mucho más a la parte del diseño del producto como tal. Ajá. Porque entonces sí se tenía más esta idea del diseñador como pues, un diseñador de producto. Tuvimos algunos proyectos interesantes. Tuvimos, por ejemplo, algunos nos pusieron a diseñar una charola de avión de alimentos, ¿no? Entonces tuvimos que ir al avión porque nos dieron el acceso y cosas de este tipo. Y trabajamos también mucho con algunos proyectos de cerámica, algunos proyectos ligados directamente con algunas de las comunidades indígenas. Oye, Desde, el proyecto cerámica en particular, creo que es un taller que no es fácil, o sea, no todas las escuelas lo tenían, ¿no? no, Por lo que no, implica no nada más el manejo de los materiales, sino ya el simple hecho de tener un horno, o sea, no cualquier escuela tenía horno. no cualquiera. Eh, No cualquiera. ¿Y a ustedes quién les daba cerámica? Pues no me acuerdo. Discúlpame, pero no tengo idea. No me acuerdo. Porque Es que ya hace tantos años. claro, en la entrevista que le acabamos de hacer al maestro Alberto Díaz de Cosío. Alberto Díaz de Cosío dio clases en la Ibero, pero no cuando estaba yo. O sea, sí, porque él menciona mucho el trabajo, justo lo que estás diciendo, el alumno, ir a visitar las comunidades artesanales, ¿no? Y tener este contacto directo. Era muy importante, tenemos gente muy importante allí. No sé, a lo mejor tú conociste a Marcela Gutiérrez. Claro, por que supuesto. Luego fue la iniciadora de todo lo que es la parte textil, inclusive en México. Pues ella también fue mi profesora. Luis Rodríguez fue mi profesor. Que ya son primeros egresados, pues, de la Ellos Ibero. fueron primeros egresados, sí. Claro. Manuela Álvarez, también. Entonces, pues era un grupo de gente, yo pienso que, pues primero muy buena, y luego metidas hasta el corazón, digamos, en todo lo que era la parte de diseño, para ayudar a salir adelante a la bola de chamacos que entonces éramos. Fíjate que en esos años, para ti, creo que las escuelas de diseño se movían mucho por pasión, ¿no? Y por entusiasmo. Finalmente, hasta los profesores éramos jóvenes. O sea, los alumnos éramos jóvenes, pero los profesores también eran muy jóvenes, ¿no? Y creo que había esa entrega y esa pasión. Y si teníamos que vivir todo el día en la escuela, lo hacíamos, no teníamos ningún inconveniente. No, pero ni siquiera nos preguntábamos, ¿por qué no? Es decir, tú decías, yo aquí vivo, hay días, nosotros tenemos clase de 7 diario. Y no se cuestionaba uno de que, ay, profe, ¿por qué hasta ahora? No, y martes y jueves salíamos a las 10 de la noche. Wow. Y los sábados teníamos clase. O sea, todo el día estábamos allí. Oye, ¿y tus papás cómo van viendo? Digo, porque finalmente le dan al sacerdote, amigo, la confianza, ok, está bien, que Pati vaya, pero ¿cómo van viendo ellos tu evolución? Fíjate que mis papás pues, vivían en Puebla.
Entonces, yo iba a Puebla cada 8 días a verlos. Y la carrera estaba pesada, estaba pesada. Para mí estuvo pesada, porque además, digo, ni modo, esa era mi circunstancia. Yo era una niña provinciana. Eso era una chavita provinciana. Entonces llegué a México y tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana y tomaba un pecero y luego el metro y luego otro pecero para llegar al Ibero y luego de regreso, y luego no sé, y el trabajo estaba fuertísimo. Y entonces, a mí me empezaba a angustiar mucho que había cosas pues, que no me salían tan bien, ni modo, así no le salían tan bien. Y entonces yo llegaba a Puebla así exhausta. Y entonces mi mamá me decía, ay, es que tengo trabajo. Y entonces mamá me dice, pues porque quieres, güerita, porque quieres. Aquí está tu casa, te puedes regresar el día que quieras. No tengo bronca, deja la carrera, ¿a quién le importa? Estaba rudo. Oye, nadie te dijo que te fueras a Puebla a estudiar, tú quieres, pero si quieres déjala, no hay problema. No, te estás allí porque quieres. Tú decidiste eso, no nosotros. A ver, Pati, ¿y cada cuándo ibas a Puebla? Digo, porque si tenías clases Cada los 8 días, sábados, cada 8 días. o Cada 8 terminabas días. clase y agarrabas tu camión y ibas a Los Puebla. sábados teníamos clase de 9 a 12. A las 12 que terminamos me iba a Puebla. Debe decir que tampoco iba sola. En Puebla no había suficientes universidades para estudiar. O sea, había un grupo importante de alumnos de Puebla que se venía a México a estudiar. Y muchos de ellos iban a la Ibero, ¿no? Yo tenía un compañero, Daniel Mastreta, a lo mejor tú lo conoces. Claro, por supuesto, sí, 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 sí. Pues Daniel Mastreta era mi Que vecino luego, en que Puebla, luego, que luego se nos fue por el lado de totalmente automotriz. totalmente automotriz. Pero Daniel Mastreta vivía en la misma calle que yo en Puebla. Y él y sus hermanos y sus primos y nosotros y los amigos. Era un grupo grande de gente de Puebla que veníamos el domingo en la noche y todos nos íbamos o el viernes o el sábado a ver a nuestros papás y volvíamos todos los sábados. Fíjate, qué Así era la maravilla. vida. Qué Y ese maravilla. momento. ¿Por qué maravilla? Porque entonces también hacían amigos de otras carreras. Seguramente se volvían grupos muy fraternos, ¿no? Eran como todos los hermanitos van y vienen juntos. Pues sí, mira, por ejemplo, con Daniel teníamos historias muy divertidas, porque, bueno, sí nos daban dinero para venir y para comer y para ir al Ibero, pero tampoco crees que nos daban tanto dinero. Entonces luego te pedían que hay que traer una madera y Daniel y yo decíamos, ¿y ahora? No nos va a alcanzar, ¿qué hacemos? Pues nos íbamos a los botes de basura del taller de diseño industrial, porque había compañeros que ahí tiraban medio triple Claro, de A, ¿no? generaciones, Lo generaciones estaban, recogías tú, claro, de estaba generaciones. buenísimo, te sería perfecto para tu proyecto. Fíjate, Pues, Pati, que pues sí, se hacían cosas divertidas. esos detalles también se vuelven eh, emocionantes con el paso del Claro, tiempo. Yo me acuerdo que la clase de fotografía, ¿quién tiene cámara fotográfica profesional? Nadie. nadie. En mi grupo había dos que tenían cámara, ¿no? No la compartíamos, hacíamos cooperacha para los químicos, etcétera, y Claro, eso nos hacía más unidos como unía, grupo, ¿no? unía como Imagínate tú y yo estudiando ahora, en el que cada quien quiere su tablet y cada quien tiene su computadora y cada quien, no, pues yo creo que no, yo no hubiera estudiado seguramente, ¿no? Pues mira, yo creo que ahora las escuelas de diseño se tienen que preocupar más también por ese tipo de cosas. En la Ibero hay un programa de becas que se llama Si Quieres Puedes, donde son chicos de menos recursos. Entonces, el departamento de diseño tiene disponibles cámaras que les presta a ellos durante el semestre o equipos de cómputo que se les presta para que puedan trabajar, porque si no, ¿qué hacen? ¡Qué ¿Qué hacen? maravilla! Sí, ¡Wow! ¡Qué sí, ventajas! sí. Claro. Oye, Pati, ¿y cuáles se volvieron tus clases favoritas? Bueno, ya me dices que la madera llega La a tu madera. vida y se queda, ¿no? Sí, 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 sí. Pues Bueno, mira, tan se queda, Pati, que te estoy viendo ahí en un bosque maravilloso, ¿no? pues sí, se queda y se queda en el corazón, ¿no? Claro. Yo creo que el taller fue una de mis materias favoritas, pero luego me dio un poco por la parte de teoría y de metodología y este tipo de cosas que me gustaba también bastante. Y que también, habrá que decir,
que en esos momentos para investigar no teníamos tantos libros accesibles, ni estaban en español, ni la biblioteca a veces estaba por lo menos en Guadalajara, la escuela de diseño tenía una biblioteca muy chiquita, teníamos que investigar y íbamos a la biblioteca del estado, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos archivos, ¿cómo se llamaba el archivo? El archivo, pues, donde buscábamos la ficha bibliográfica, ¿no? Las fichas bibliográficas. Sí, nosotros mucho en la Ibero y mucho en la UNAM. Íbamos mucho a la UNAM para eso también, porque teníamos esa ventaja. A Biblioteca Central y las bibliotecas de arquitectura. Sí, sí. Entonces sí teníamos como este tipo de ventajas. Entonces, eso me gustó mucho. En realidad, el primer año lo sufrí un poco. El primer semestre sobre todo lo sufrí bastante. Pero una vez que ya dije, no, sí soy de aquí, entonces ya todo me empezó a gustar, me empezó a gustar bastante. Oye, este interés tuyo por la metodología, por la teoría, seguramente surge justamente por la carencia de textos, por el preguntarnos, ¿y esto cómo? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y si esto se puede hacer de tal o cual manera? ¿O qué pasó? ¿Por qué Sí, teoría y metodología? Otra parte importante es que yo te comenté que Larky Robalo era nuestro gurú y teníamos muy buena relación con él. Él nos daba la materia de teoría del diseño y todo. Y nosotros nos fuimos acercando mucho a él. Y él nos platicaba mucho y con mucha pasión sobre todo este tipo de cosas. Y yo creo que de ahí también viene una parte importante de este interés por la teoría y la metodología y en fin, la historia del diseño también me gustaba mucho, mucho. Mira, ahí es donde se demuestra que un buen profesor, un buen maestro, sabe literalmente enamorar a los alumnos o, caso desafortunado de muchos profesores que gracias al profesor terminas odiando inglés, terminas odiando matemáticas, historia, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, sí, la historia desde antes me gustaba, pero cuando llegué a la parte de la historia del diseño, tuve profesores buenísimos, buenísimos. Entonces me encantó, entonces ir y ver y toda la parte de cómo había ido avanzando y el diseño y la historia, ya, me encantaba también, pero no todo me gustaba. Pati, ¿y hacen servicio social, práctica profesional? ¿Cuáles empiezan a ser tus primeros ejercicios ya con vínculo con la industria? Mira, el servicio social en realidad yo lo hice dentro de la propia universidad. Ah, ok. Entonces ahí sí no contó mucho. Todo lo que era la oficina de servicio social requería un montón de formatos y de cosas y ahí yo hice el servicio social. Bueno, y que también de alguna manera te fortalece para tu futuro profesional. Por supuesto. Pero luego empezamos a trabajar con... Mi esposo es ingeniero civil y él es más grande que yo. Entonces, yo me casé en sexto semestre, pues yo ya había terminado la carrera, yo había empezado a salir con José Manuel cuando tenía 15 años. Entonces él dijo, pues ya tenemos más de 5 años andando juntos. Ya es hora de casar. Hay que casarnos, ¿no? Yo tenía 17 años y dije, pues claro, no, tenía 20 años. Claro, en quinto, a mitad de la carrera, más o menos. Sexto semestre. Sexto semestre. Entonces, empezamos a trabajar mucho con algunos, nos gustaba la madera. Una compañera, Cristina Martínez de Velasco y yo, dijimos que por qué no empezamos con un taller de juguetes de madera. Y entonces pusimos un tallercito, pusimos unas maquinitas y ella y yo nos pusimos a hacer los juguetes. Y aunque éramos cuidadosas con la madera, no éramos carpinteras. Entonces no nos salían así tan bien. Entonces nos cooperamos, contratamos un carpintero, empezamos a fabricar un poquito, empezamos a vender. ¿Tú ya casada? Sí. Ay, Dios mío. Entonces, a ver, vamos por partes. No te me brinques, Pati. ¿Y qué sorpresa le das entonces a tus papás cuando, no, es que estoy en la escuela y además me quiero casar y además quiero seguir estudiando? Porque seguramente cuando dijiste me caso, han de hecho, va a dejar la escuela ya, por fin. Fíjate que sí pasó eso. Cuando nosotros invitamos a mis papás para decirles que nos íbamos a casar, pues para que fuera en paz, light y todo. Claro, y por de muy bueno. como se usaba, ¿no? Y le gustaba la copita, bien. Entonces fuimos a comer un lugar rico,
Y empezamos, y entonces mi papá pidió el quién sabe qué al centro de la copita, el quién sabe qué. Y en eso, antes de que llegara, le dijimos, es que nos queremos casar. Ay, pobre de mi papá. Me habías visto la cara, se quería morir. Así, no comió nada, nada, en toda la cena no, cuando se quedó así. Ay, pobre. Pati, es que le diste, mira, esa sorpresa, digo, esas noticias creo que en ese momento eran normales y era lo que cualquier padre esperaba. Pero de que se lo dijeran en serio, seguramente decía, ¿cómo que mi niña? Si está Yo soy tan la joven. mayor, yo soy la mayor. No, imagínate. Pero mi mamá, ella era así, muy así, bueno, ok, pero entonces siempre está la carrera, la vas a terminar, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto, y qué. Entonces, Entonces, bueno, evidentemente ya vives en México como casada con tu esposo, estás así en la es. escuela y además dices, ay, no tengo nada que hacer, aparte de escuela y de casa y de marido y de todo el rollo, ahora vamos a poner un taller. O sea, Bueno, sí teníamos quien nos ayudara, teníamos una persona que nos ayudaba un poco con la limpieza de la casa y no, cosas. sí, Pati, pero estás apenas entendiendo estos oficios de ser ama de casa, o sea, son tus pininos, pues, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero luego cuando uno es joven, Ay, todo se le bendita, hace bendita fácil, ingenuidad. Claro. todo se te hace fácil. Dices, pues, ¿por qué No, y si tienes el apoyo de tu esposo, pues evidentemente tienes que aprovecharlo, claro. claro. Y entonces, a partir de ese taller, José Manuel, que tenía contactos con sus mismos compañeros de ingeniería civil, que ya empezaban a construir, algunos de ellos, sus papás eran dueños de constructoras y cosas de este tipo, le empezaron a decir, oye, ¿tú no nos podrías hacer algo de mueble para el edificio? Pues para pronto también dijimos que sí. Entonces, pues ya nos dedicamos mucho a hacer primero muebles para la industria de la construcción y luego ya algunos muebles ya diseñados específicamente para los mismos departamentos y a partir de eso pues empezamos a tener otros clientes que nos pedían muebles sobre diseño. Entonces nosotros trabajamos 20 años con En la mobiliario, mueblera. más 20 tantos en madera. ¿Sí? Entonces, pues ahí fue donde, Literalmente terminaste la carrera teniendo tu taller ya de muebles. pues terminé la carrera con el taller de juguetes. Ah, ok, Porque bueno, esto va tardando un poco y ya más claro. adelante nos seguimos con todo lo que fue los muebles. Oye, Pati, ¿y ¿No? entonces cuál fue tu proyecto de tesis? ¿Cómo te titulas? Ah, pues fíjate qué chistoso, yo me titulé con un proyecto en base y embalaje. Es Pati, que de, yo pensé que me por, ibas a por, decir madera. no, no, por la causa que, por la causa, pues yo primero iba a hacer un juguete, un proyecto de juguetes para niños con síndrome de Down. Aprovechando la experiencia que ya tenías con la madera y con tu propio taller. Así es, pero entonces nació Gabriela. Y entonces yo tuve que dejar la tesis unos añitos porque alguien tenía que cuidar a la niña, ¿no? No, sí, claro, obviamente. Ahí ni modo, hay quien releva a la mamá, pues no. Nadie. Y entonces, por alguna causa colega, no me acuerdo bien qué, yo tuve una especie como de práctica profesional en un laboratorio, Upjohn, se llamaba Upjohn o algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Y entonces entré con ellos en un trabajo de colaboración de unos meses, 4 meses o alguna cosa así. Y ahí empecé a ver todo lo que era el problema del envase y el embalaje. Y yo empecé a dar clases en la Ibero, cuando Gaby tenía poco más de un año. Y me invitaron, Ya terminada la carrera, te invitan a incorporarte al grupo docente. y entonces me invitaron porque había un profesor que daba la materia de envase y embalaje. Y él se fue. Y entonces llegó otro profesor que era súper experto en materiales y procesos para envase y embalaje. Él era un profesor uruguayo, Carlos, uy, no me acuerdo ya cómo se llama, perdón. Pero él era buenísimo en eso, pero no sabía nada de diseño. O sea, era más de la parte de ingeniería, de la parte técnica. Era de la parte de ingeniería. Entonces el departamento de diseño dijo, pues tiene que haber alguien que le vaya haciendo contrapeso. Que traduzca, por favor. Y entonces a mí me mandaron de adjunta de él.
un poco para que él y yo fuéramos viendo qué tipo de material era pertinente para los chavos, cómo trabajarlo, cómo no sé qué. Y yo, de verdad, él fue mi formador como profesor, fue una maravilla, porque él daba la clase, explicaba, y él me decía cómo, y no sé qué, y ahora prepárate esto. Entonces ya iba yo, preparaba y le daba la clase, pero lo mejor que podía. Y luego me decía, mira, aquí estuviste bien, pero aquí mal, y aquí te falló, y aquí. Entonces, ¿Qué una tal, persona increíble, pero ahí fue donde entré el envase de embalaje. Y descubriste la magia de cómo el bidimensional pasa al tridimensional. Entonces, por una parte la madera y por otra parte los envases. Serán los temas más importantes que yo tenía. Y específicamente tu tema de tesis, ¿cuál fue? Materiales y procesos de diseño para envase de embalaje. Wow, y de alguna manera regresas a talleres, porque finalmente en talleres es donde se da la materialización del... Por supuesto. Porque mira, parece sencillo, pero toda la parte, hasta de un desarrollo de un envase de cartón, Claro. digo, que Sí, parece sí, 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 por sencillo. supuesto. Toda la parte de cuáles son las tolerancias que tienes que tener para acá, todo lo que es la pleca, cómo entra la pleca y qué funciona y no. Y luego, por ejemplo, sobre todo en ese tipo de empaques, donde todo es automático. ¿Qué se tiene que pegar? ¿Cómo se tiene que pegar? ¿Cómo son las máquinas para pegar o no pegar? Claro. Y antes toda la parte de impresión, que es un lío tremendo. Bueno, ¿No? Pati, en aquellos años, yo no sé si a ti te tocó, hasta hacer tus propios sobres, No, claro. ¿no? Y digo, para quienes nos están viendo nuestros seguidores, me refiero al sobre, cuando uno escribía la carta, la metías al sobre, pegabas estampilla, porque además hasta el personalizar el sobre era lindo, pero me acuerdo yo cuando los hacía, que yo me fui a México pues al posgrado de Guadalajara, entonces escribía, el entender, ¿no? Te digo, de esta parte de la bidimensionalidad, el cómo hacer los trazos, qué cortar, el doblez, donde las pestañas, qué vas a pegar, qué no vas a pegar. Ahí es donde la clase de geometría, la clase de dibujo técnico adquieren sentido. Sí, por supuesto. Mira, la geometría no era mi materia preferida, pero alguna vez, por ejemplo, que nos tocó hacer un barandal hicimos, había un restaurante que se llamaba El Hoyo 19 y junto pusieron unos amigos que se llamaba El Hoyo 18. Pero El Hoyo 18 estaba como en un entrepiso y tenían una escalera que bajaba de los dos lados, pero de manera redonda. Y nosotros tuvimos que hacer el desarrollo de ese barandal, porque nosotros estábamos haciendo la remodelación. Entonces, no vas a pensar el desarrollo del barandal ese, no le di gracias a la geometría. No, claro. Nunca hubiera podido hacerlo si no hubiera llevado geometría. ¿No te pasó como me decían algunos alumnos algún día que les enseñé esta artesanía, esa cerámica maravillosa de Mata Ortiz, que me dicen, ay, profa, pero paramétrico, dibujo paramétrico, muy fácil, o la obra de Basarelli, ¿no? Profa, con la computadora, ¿cuál es el problema? Señor, en esos años no había computadora, o sea, eran desarrollos, literalmente aplicar las matemáticas, la física. Para cortar, además para cortar la madera para que funcionara allí. Ya deja el plano como quiera lo hacías. Aquí era como dice el carpintero, a ver, aquí la madera así, 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 así. Porque no es solo esto, sino es así. Claro, por supuesto. Pues tenías un tantito. Oye, Pati, pero entonces qué interesante, porque fíjate, terminas la carrera literalmente ya señora, ¿no? Ya con bebé. Sí. Y seguramente este tiempo que dices te retiras, pues un año más o menos para el nacimiento de tu hija y este primer año de vida, madura finalmente esa tesis que dejas y que regresas bueno, y te invitan a dar clases. Entonces ya termina siendo ya una tesis mucho más sensata, mucho más madura y con la experiencia de haber dado clases. Sí, sí, por supuesto, porque era importante que retomara pues, los contenidos de la materia en mucho de esto. Y muchas de las cosas que tú habías encontrado que había problemas con los chavos, pues muchas de estas estaban reflejadas en la tesis, ¿no?
Creo que Entonces, por eso nos pasa mucho, ¿no? Cuando eso finalmente pasa. nos enfrentamos o nos echan al ruedo, así, te toca dar clases. Me acuerdo que yo en tal clase, tal tema se me dificultó y entonces, y empezamos a hacer ese proceso, esa introspección, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y yo no sé, seguramente te pasó también a ti, de que tratamos de facilitar las cosas, de traducirlas a un lenguaje mucho más amable para un chico de segundo, de tercero. Fíjate que el otro asunto es que yo empecé a dar clases cuando tenía 22. Entonces, yo tenía alumnos más grandes que yo. Obviamente, claro, por supuesto. No. Entonces, era interesante porque el tipo de relación que podía establecer con ellos era como más, más horizontal, más horizontal. Entonces, estuvo bien. Bueno, evidentemente te equivocas 50 veces. Claro, Así pero ni además modo, nadie. das tus primeros pasos en la docencia muy bien acompañada, ¿no? Como dices, con Muy bien tu acompañado. maestro. Pero podemos decir entonces que Patti se topa con la docencia como accidente, o sea, o sea, no lo pensaste, No lo no estaba dijiste, buscando, no lo estaba yo buscando. Pero en el departamento me hablaron y me dijeron, oye, pues necesitamos a alguien que esto, ¿le entras? Y claro que dije que sí. Digo, yo creo que ya el problema es que cuando uno es joven y es diseñador, dice que sí a todo, caray, ¿no? Más suele suceder. adelante, cuando las temporadas, bueno, tuvimos temporadas buenas, malas y regulares, como todo mundo, pero sí había temporadas así de que hijo el trabajo y cómo le hacemos. Y entonces alguien te hablaba y decía, oye, Pati, tú me puedes hacer, sí, ¿qué? Casi cualquier cosa, ¿no? Porque entre lo que sabe uno, los compañeros y los amigos y los cuates, puede Claro. uno entrarle casi a cualquier proyecto. Oye, fíjate qué interesante, porque entonces tu práctica profesional como tal la inicias al tiempo con el taller, ¿no? De mueble, con la docencia, Así es. o sea, y empiezas ya literalmente a caminar como una carretera de dos carriles al mismo tiempo. Y empiezas a compaginar con la vida familiar, con el rol de esposa, de mamá, de ama de casa. Un poco de todo, un poco de todo. Claro que, ¡Wow! por ejemplo, mi hija, pues mucha de su infancia creció en el taller, ¿no? Ella le ponemos un montón de maderitas, un montón de resistol, clavitos y martillos, ya está, Sí, vámonos. claro, Voy a pasar horas allí, horas. Patti, se vuelven estos escenarios normales para ellos, Sí, ¿no? Mi hija, por ejemplo, cuando yo llego al posgrado con el bambineto, bueno, pues yo ahí la ponía a un ladito. Permítanme, chavos, es hora del biberón, ¿no? pues sí, Finalmente sí, así vamos haciendo vida y así vamos haciendo familia, ¿no? Compaginando y claro. entretejiendo los caminos que nos toca recorrer. Sí, sin duda, sin duda. Y quizá cosas importantes porque, por ejemplo, la parte de la docencia en la Ibero, con muchos amigos que también tenía allí, gente conocida arriba, los profesores, abajo, Claro. algunos compañeros empezaron a dar clases al mismo tiempo que yo, ¿no? Torres Maya, Torres Maya fue mi compañero, Raúl, claro. Raúl fue mi compañero, Daniel Mastreta, Cristina Martínez de Velasco, mucho, en fin, había como un ambiente Un buen padre, grupo. un buen grupo, un buen grupo. Y allá en el departamento de diseño eran como lindos con nosotros. Entonces, pues te iban metiendo más y con más gusto y con más gusto y con más gusto. Y ya al Claro. ratito ya es tu vida. ¿No? Y en el taller, ¿qué pasa? O sea, el taller sigue creciendo y sigues haciendo mueble. El taller siguió creciendo. Nosotros tuvimos casi 20 años. Tuvimos dos. El primero se llamaba, hasta lo anoté hace ratito, porque ya no me acordaba ni cómo se llamaba. Se llamaba Hyoko, el taller de juguetes educativos. Y luego tuvimos el taller ya de muebles de madera, se llamaba Síntesis. Síntesis. Y luego tuvimos que cerrar una parte y abrimos en otra parte, porque tenemos un taller más chiquito, ¿Mm? y luego nos cambiamos a un taller más grande.
Entonces se llamaba Síntesis Diseño en Madera, que tuvimos también otra serie de años, y luego tuvimos un problema muy grave con algunos de los problemas económicos de este país, cuando vino toda la parte de ya nos saquearon, no nos volverán a Ah, saquear. caray, bueno. Y ahí el problema es que nosotros teníamos 9 edificios de 11 niveles contratados en Interlomas por ahí. Y los precios... Para hacer mobiliario para los departamentos. sí, sí, puertas y closets y cosas así. Y los precios Se dispararon, claro. se fueron a los cielos de manera impactante. Nosotros terminamos, cumplimos con los edificios, pero quebramos como el hotel. Entonces tuvimos que cerrar. Qué triste, Pati. Y mira, eso que estás contando como una mera ya anécdota, ya es historia, ¿no? Sí, ya. En tu vida, en tu familia. Sin embargo, se vuelve una realidad en el diseño. Sí. Estas crisis económicas que luego pasan, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, te acordarás en posgrado que teníamos aquella clase de problemas socioeconómicos de México, ¿no? Claro, claro. Y en la misma licenciatura, que llegamos a tener clases que tenían que ver con este contexto social, político, económico, y que como alumno en licenciatura dices, y como para qué clase tan aburrida, a mí que me interesa. Y sin Claro, es embargo, importante. si no aprendemos a valorar, ¿no? Y a entender que el diseño está inmerso en este contexto y es parte de la trama que soporta un país, ¿no? Claro, Porque el claro. diseño tiene que ver con la manufactura, el diseño tiene que ver con la producción, el diseño tiene que ver con la empresa, con la Sí, generación de Producto Interno Bruto. Y cuando se cierran las llaves, literalmente, como decía un profesor mío, el diseño es de las primeras áreas que cierran en las empresas, ¿no? pues sí, pues sí, aquí tuvimos ese problema. Luego pudimos volver a abrir otra fábrica más chiquita cuando después del temblor, porque nos dedicamos a hacer otro tipo de muebles, un poco en términos de todo lo que eran estos departamentos de este tamaño que estaban haciendo para las familias afectadas, porque eran tan pequeños los departamentos que el mobiliario normal, de tamaño normal, Claro. no quería, no funcionaba. Entonces hicimos, también entramos otro rato por ahí, y luego ya cerramos, Y entonces, definitivamente. pero fíjate que esta experiencia, Patti, de qué complicado empezar, ay, no sé, es que a ver, estoy pensando, tú tienes un taller muy bien montado, me imagino que lo suficientemente grande como para comprometerte con una empresa que te diga 9 edificios, va. Sí, Tenías la sí, capacidad sí, instalada, la capacidad económica, sin la duda. capacidad de respuesta para comprometerte a un proyecto Así tan es, grande, ¿no? así es. Y por una situación política, económica, ajena finalmente, se reduce y te dejan en la nada. Pues sí, fue complicado porque nosotros llegamos a tener pues como 120 trabajadores, que no eran tan poquitos, No, claro que no, por supuesto. Y estamos hablando de porque una empresa respetable, pues. teníamos casi 100 instaladores. Wow. Entonces, pero bueno, pues llegó un momento en que de verdad ya no había manera, Pero te ya digo, no había manera. claro, pero te digo, esta situación deja una herida, debe de dejar una herida en decir, wow, me acuerdo de aquel momento en el que la crisis económica nos deja literalmente acabados, ¿no? Sí, Y se pues quedan sí, como esas heridas emocionales, esas, no fracaso porque pues no dependió de ti, sino esa situación histórica, pues, que te marca. Y luego el terremoto, ¿no? Que también es una situación complicada y que socialmente nos mueve también como país. Y luego te toca dar respuesta como diseñador, es decir, sóbate tu propia herida, ya no te lamentes y ahora das respuesta a la herida social de los otros que se quedaron sin casa y que tienes que ayudarles a tener mobiliarios para estas casitas, porque si no, no tienen a dónde meterse. pues sí, pero también lo puedes ver al revés. Es decir, porque sí, tuviste un tropezón, te caíste, y luego qué mal que hubo esta
parte del terremoto, pero tienes una nueva oportunidad. Una nueva Exacto. oportunidad de volver a hacer las cosas que te gustan, como te gusta hacerlo, te empieza a ayudar. Entonces, pues eso también está bonito. Si lo ves así, está más bonito A ver, que si lo Pati, ves así como, ay, qué horror. claro, por supuesto, y por eso te digo que en ese momento se te debe de olvidar tu herida propia, Claro. porque la herida del otro le tengo que ayudar en este momento, ¿no? Pues sí, Y te vuelve empático y te vuelve solidario y te vuelve seguramente con esa responsabilidad social de la cual no se hablaba tanto en esos años. no, yo creo que ya cuando vino la parte de terremoto y todo este tipo de cosas, se despertó en toda la gente esta idea de todos tenemos que entrarle, todos tenemos que ayudar. Pues acuérdate aquí en México cómo fue el asunto. Claro. Fue tremendo, fue tremendo. Y yo creo que todos en ese momento dijimos, pues nos toca un cacho de alguna manera. Y tu granito fue, va, mobiliario para espacios mínimos. Sí, sí, en parte también porque trabajábamos con unos grupos que estaban recibiendo un montón de recursos y estaban planteando la posibilidad o la necesidad de tenemos que hacer algo por esta gran cantidad de gente. Al final nosotros siempre hemos tenido muy contacto con toda la parte de los jesuitas. Claro. Somos de la Ibero, Que es parte de la somos de la filosofía de la misma, universidad y de la escuela, pues. sin duda. Y entonces, bueno, estos grupos religiosos, en este caso los jesuitas, sí recibieron una cantidad de recursos tremenda que venía de todas partes del mundo para apoyar. Y entonces ellos se apoyaron, digamos, en muchas gentes, muchísimas gentes, pues entre ellos con nosotros, digamos, en la parte del Claro. mobiliario, pero con constructoras, con quién sabe qué, para fabricar los departamentos, las instalaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Qué proyecto tan lindo y que debe de dejar cosas, recuerdos bien gratos en ti y en tu equipo, porque es esa manera de decir, pusimos, ¿no? Contribuimos, el diseño y nosotros apoyamos en ese momento para muchas familias que seguramente la pasaron menos mal después de estas respuestas. Y fíjate, fue interesante porque fue uno de estos acercamientos donde tú dices, me tengo que acercar al usuario directo. Entonces nosotros íbamos a ver a las familias en los campamentos, íbamos a platicar con ellos, íbamos a ver qué querían, íbamos a ver qué necesitábamos para partir de ahí hacer la parte de los diseños, para partir de ahí hacer las propuestas del mobiliario. Y luego cuando ya tuvimos los prototipos y este tipo de cosas, fuimos, se los presentamos, ellos nos dieron sus opiniones, cambiamos lo que había que cambiar. En fin, Fíjate fue que, muy enriquecedor. Para nosotros fue padrísimo. Pati, así como llegaste a la docencia de manera casual, seguramente, ¿no? Así lo podemos decir. Te invitaron y Sí, dijiste, va, este proyecto te invitan y dicen, va, ¿no? Sin embargo, eso que me estás diciendo ahorita te permitió fortalecer todo ese contacto, ¿no? Con la sociedad, empezar con aquello que en aquellos años tampoco se hablaba del diseño participativo, técnicas etnográficas, hacer investigación de campo, claro. ergonomía literalmente real y aplicada, te permitió entrar en otro contexto. Sí, sí, me dio la oportunidad. La vida me ha dado un montón de oportunidades. Si quiero, le digo un montón de cosas a la vida, francamente. Porque sí, me ha dado muchas oportunidades de hacer cosas que luego te hacen sentir aquí bonito, bien, bien, padre, Valió la ¿no? pena estar en diseño. Valió la pena, ¿no? Pati, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si me regalas otra charla para que nos cuentes luego cómo llegas a la maestría y qué pasa después de esto? Claro, con gusto, ¿Ah? Ceci. Muchas Ok, gracias. Con entonces, mucho bueno, gusto. Pati, no nos despedimos, dejamos aquí la primera parte de charlas de diseño y continuamos contigo, Pati, en un ratito con la segunda parte y vemos qué pasa después de que cierras taller y a dónde va Pati. Órale, padrísimo, padrísimo. Gracias. Gracias a ti, Ceci.